Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día. Y hoy le vamos a compartir el tema, el poder de la oración, que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo voy a empezar leyéndole Hechos, capítulo 16, de versículos del 23 al 26. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es la historia de Pablo y Silas, que Pablo y Silas andaban por ahí predicando el evangelio, iban a un lugar a orar, y ellos encontraron a una mujer que estaba como endemoniada, que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos la ayudaron a liberarse, y como ella era utilizada para esos tipos de negocio del futuro, entonces ellos se enojaron y lo echaron al calabozo porque le arruinó el negocio, le arruinaron el negocio a Pablo y Silas. Entonces, al echarlo al calabozo, ellos se pusieron a orar, y ese es el tema que le venimos a compartir hoy, el poder de la oración. Muchas personas dejaron de orar porque ellos creen que la oración no sirve para nada, que no tiene poder, que yo oro y las cosas no se cumplen, o yo oro y Dios no me escucha. Todos esos pensamientos son pensamientos diabólicos que el diablo te pone para que tú dejes de orar. Porque primeramente una condición para tú recibir lo que tú pides es que tú creas que Dios te escucha y que Dios tiene el poder de actuar a favor tuyo. Pero si tú haces como que no, que Dios no lo va a hacer, que Dios no existe, entonces no va a funcionar la oración. También si tú no andas en comunión con Dios, tampoco tú no va a tener poder tu oración, porque Dios escucha la oración del que lo sigue de verdad y cree de verdad en Él, como sucedió con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban haciendo el mandato de Dios de ir a predicar el evangelio. Por eso Dios lo escuchó en el calabozo. Un calabozo es un lugar feo, oscuro, húmedo, con la pared grises, un lugar como quien dice de tormento. Pero ellos no se dejaron influenciar sus emociones por lo que veían, sino ellos continuaron y tuvieron fe. Y además de eso, de orar, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, lo que tú oras en secreto, los demás lo van a ver tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban orando ahí en un lugar oscuro que no había casi nadie, estaban solamente los presos. Pero después salieron y todo el mundo se sorprendió que ellos habían salido de ahí. Entonces uno tiene que no dejarse guiar de eso, de lo que uno ve. Uno tiene que creer que la oración tiene poder, porque el mismo Jesús oró y él fue que nos enseñó a orar, porque antes el ser humano no sabía orar bien, pero Jesús nos dio como una plantilla que uno puede seguir, que puede facilitarte. Además de eso, cuando uno ora, uno tiene que pedir la dirección de Dios, que el mismo Espíritu Santo te revele para qué orar, y para qué, para quién, y también que te dé la fe para tú creer en ello. Y otro versículo es Santiago capítulo 5 versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, aquí está diciendo la oración eficaz, la oración del justo
es eficaz. O sea que una cosa eficaz es algo que logra con su objetivo. Pero para que la oración tenga poder, tú tienes que tener fe y también tú tienes que estar en el camino de Dios. Porque no es que uno hace lo que quiera y entonces Dios te va a escuchar. El pecado es que hace división entre lo que uno ora, la oración, y que esa oración llegue a Dios. Pero cuando nosotros nos limpiamos, cuando nosotros nos confesamos ante Dios, pedimos perdón a la gente, no tenemos odio en nuestro corazón, entonces es ahí que nuestra oración tiene poder de hacer cosas sobrenaturales. Amén. Gloria a Dios. Y yo le voy a leer Job 42, el 9 y el 10. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: fueron pues Elifaz, Tematita, Bildad, Subita, y Sorfar, y Namaritita, e hicieron como Jehová le dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. El 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por su amigo, y aumentó el doble de las cosas que había sido de Job. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está hablando, la historia de Job es una historia muy triste, porque un hombre que era justo, porque es uno de los justos que hay. Daniel, Job, eran personas justas, según dice la Biblia. Y Job era justo con todo lo que tenía, era siempre un hombre que buscaba a Dios. Como él dijo ahorita, hay que estar en el alineamiento de Dios para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero hay oraciones que, aunque siendo justos, Dios no le escucha. Porque Dios no va a dar lo que no conviene. Dios no te va a dar una cosa que te va a hacer daño. No te la va a dar. Para nada. Entonces sucede que Job estaba en comunión con Dios, hablaba con Dios, oraba por los demás, hacía todo. Pero hubo un tiempo que lamentablemente también a los hijos de Dios anda el enemigo invisible, que es Satanás, y no hace la guerra. Y si uno se comporta mal, él va y le dice claramente: ay, mira tu fulanito que se convirtió, mira cómo se convierte a mal, porque él es el que va a decir la cosa mala de los hijos. Entonces va y dice: porque tú a Job prácticamente tú le has puesto un círculo a él de protecciones que yo no lo puedo tocar. Entonces, como Dios conoce a Job y sabe que Job es un hombre que es fiel a Dios, que va con todo con Dios, con Job, le dice claramente: ok, tú piensas que Job es así, pues entonces yo te lo entrego para ver si él me maldice. Entonces Satanás, Dios le quitó la bendición, y Satanás fue y le hizo de todo. Tantas cosas que aunque los amigos de él más fieles lo estaban atacando fuertemente, y los amigos que lo estaban atacando eran personas que conocían también a Dios. O sea que a veces el enemigo invisible va a usar cualquier persona, no solo de tu familia, también de tu congregación, también de las personas que son más cercanas a ti, porque aunque las personas de la iglesia son cercanas a ti, aunque tú no hables con ellos, porque a veces tú dices: yo no voy a la iglesia, porque si yo voy a la iglesia, sucede, ese está haciendo morcilla para el diablo. Eso es un ataque. Entonces aquí está hablando, aquí le está diciendo Job, le está diciendo en el Nuevo: y fueron pues Elifaz, Tematita, Bildad, Subita, Sorfal, Namatita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Jehová le llamó la atención a ellos. Le llamó la atención a ellos. ¿Cómo que tú vas a hablar de un siervo mío que está ahora en crisis? Uno no puede alegrarse ni hablar mal de la crisis de otro,
Entonces, ¿qué se sucede con eso? Tenemos que orar por personas cuando está en crisis, porque la oración es para todo, no para, como Job oraba para sus hijos, Job oraba para todo el mundo, para sus amigos también. Entonces, antes de orar, lo que hicieron que le pusieron más en depresión. Pero Dios le llamó la atención, porque Dios defiende a sus hijos. Y dice, yo quito, dice, y quito, el 10 dice, y quito, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Prácticamente, cuando Dios le mandó, cuando dice, hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, que Job tuvo que orar por ellos. Aunque en medio de su aflicción, Job tuvo que decirle, Señor, perdónanos, que no sabe lo que hace. A veces hay oraciones que uno no se la... Hay procesos que en realidad uno dice no se la merece, pero Dios sabe lo que no conviene y no conviene. Entonces, a veces te encontrarás personas que te va a hacer daño claramente y tú no vas a dar de acuerdo con su pensamiento, pero dice claramente que el que recibió la ofensa dijo claramente, ora por él, porque a veces no somos nosotros que cuando nos ofende tenemos el problema, a veces otra gente, y nosotros tratamos de mirar, porque oración, recuerde, oración significa hablar. Así como podemos hablar con Dios, así hablamos entre personas. Entonces, por eso Dios habló con Job, que Job tenía que orar con ellos. Y dice la persona, dice el 10 dice, y dijo, la aflicción de Job, dice, cuando él hubo orado por su amigo, aumentó el doble de las cosas que había sido de Job. Oye, no solo los amigos le hicieron de todo. Pero cuando Job dijo, Señor, perdona que no sabe lo que hace. Cuando Job habló a los amigos, Job fue bendecido también. Fue bendecido. Por eso es que tenemos que orar por los demás, porque la oración tiene poder y la oración va a tener mucho estorbo, porque la oración es hablar. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú también vas a tener personas que no vas a querer que tú hable con él, esa persona. Así, cuando tú estás orando con Dios, va a tener muchas interrupciones, porque la oración del justo, cuando tú te metes al Padre, Él te enseña cómo tú le dices, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque orar de una manera de Dios es hablar cosas bonitas, cosas de la Biblia. Y orar de la manera del diablo también es decir maldiciones. Entonces la oración es hablar. Entonces cuando usted quiere una oración, usted quiere que el único que lo puede ayudar, como dijo aquí, entonces dice la palabra, no solo tú vas a ser bendecida a las personas que te hacen mal, porque también tú tienes que desearle el deseo de que la persona le haga. Tú tienes que tener el deseo de que esa persona cambie, que se mejore en Cristo, porque eso es lo que estamos. O sea, dice, cuando Job oró por sus amigos, entonces Dios le quitó la aflicción. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros no oremos, que no tenemos una comunión con Él. Porque en la Biblia dice también, hay otro versículo de Ana, que Ana estaba afligida. Y Ana estaba ahí que quería un niño. Y parece que Dios no se lo daba. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué se lo dio antes? No se lo dio antes y se lo dio después. ¿Por qué? Porque tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios. Después Él decide si Él quiere darlo o no. Así cuando usted va y le pide un favor a una gente, usted le dice, por ejemplo, a una persona, a mí me falta tanto esto. Y usted va con la palabra y le dice, emotivo. Usted le dice, esa persona, si usted no va a saber nada. Pero si usted va, usted si lo quiso dar o no lo quiso dar, así se hace con Dios. Usted va donde Dios, usted ora y después Dios decide. No cuestione a Dios en las oraciones, porque Dios no se cuestiona, porque Dios siempre nos va a dar lo que no conviene. Nosotros los seres humanos no. Nosotros los seres humanos cuando digamos no, aunque si no conviene. Pero si Dios lo permite, como permitió que Job entrara en ese proceso, entonces vamos a aceptar la voluntad de Dios y vamos a continuar orando para que el Señor continúe glorificándose como se glorificó con Cristo también. Porque Él estaba diciendo que cuando Cristo andaba a orar,
Cristo oró antes de andar al proceso de la cruz. Cristo oró. Y si Cristo oró, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios estuviera en él y todo lo que pasó en él no lo escuchara. Todas esas cosas que le decían feas, crucifícalo, él es esto, una cosa que no era así. Y fue a la cruz, él en espíritu con Dios, porque oró. Así que cuando usted ora, el proceso que usted pueda tener, no como Job, porque Job él oraba, pero hubo un momento que él se concentró en el proceso. Entonces el proceso a veces te quita la oración y usted no puede dejarse quitarse la oración. Entonces cuando usted ora, usted va fuertemente en el proceso y Dios le da la tranquilidad, la paz que usted se merece en ese proceso, cual sea por el proceso. Bueno, muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Sí, y también otro principio es de orar junto con otras personas por un objetivo o por algo en común, porque dice un versículo que cuando se juntaren dos o más, entonces yo oiré su oración. O sea que además de orar uno solo, eso es muy importante, también uno puede orar juntos con otras personas y ponerse de acuerdo para que Dios actúe a favor de nuestra familia, de nuestra ciudad, a favor de algún proyecto o cualquier cosa, porque la oración se le puede aplicar a todo, hasta lo más pequeño. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide de darle like y darle a la campanita. Amén.